Abrimos la palabra de Dios. En segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Una palabra del Señor que me gustaría que todos podamos ponerla en práctica. No sirve de nada ser teóricos de la palabra de Dios. No sirve de nada. Seríamos irrelevantes, seríamos metal que suena, que resuena. Seríamos vacíos, secos, si nosotros damos un sermón y damos una enseñanza teológica, filosófica, donde tenemos conocimiento y profundidad, pero no hay poder en nuestras vidas. Cuando Juan el Bautista pasó por un momento de crisis en la cárcel, dijo, vayan a preguntarle si es Cristo, es Jesucristo, ese Cristo, ese Jesús que estaba haciendo milagros, si él era el Salvador o tenían que esperar a otro. Fíjense que Juan el Bautista abrió el camino del Señor Jesús, profetizó, fue el profeta que reabrió la llegada de la palabra de Dios por medio de su mensaje para que Cristo entre los hombres. Sin embargo, llegó un momento de crisis Juan el Bautista y le fue a pedir explicaciones o que le digan a Jesús si era él el Mesías. Y cuando vienen los discípulos a Jesús, Jesús le dice, díganle los milagros que hay. Díganle las maravillas que están pasando. Los mudos hablan, los ciegos ven. Y a los pobres es anunciado el mensaje, el evangelio de Jesucristo. Es decir, las señales eran la evidencia que Jesús dejó y enseñó. No le dijo, vayan a enseñarle el tratado de teología, de filosofía o nada de eso. Porque eso no sirve para nada. Lo que sirve realmente, o sirve para muy poco en realidad, lo que sirve realmente es poder meterse en la práctica espiritual. Ahora, dice el 38, segundo libro de Reyes, capítulo 4, 38. Después de esto, Eliseo volvió a Gilgal o a Gilgal. Y por esa época no había qué comer en la región y todos pasaban hambre. Estaban en una tremenda pobreza. Un día Eliseo estaba sentado con los profetas y le dijo a sus sirvientes, prepara una olla grande de guiso. Uno de los profetas que había ido al campo para juntar hierbas encontró un arbusto silvestre cuyos frutos eran como calabazas. Llenó la capa de ellos y cuando llegó a la casa la cortó y la puso en el guiso sin saber qué eran. Después sirvieron el guiso a los profetas para que comieran, y mientras comían ellos gritaron, Eliseo, hombre de Dios, el guiso está envenenado. Y no pudieron comerlo, pero Eliseo dijo, traigan harina. Ellos se la llevaron y Eliseo la echó en la olla y ordenó, sírvanle de comer. Esta vez todos comieron y no les hizo daño. Después llegó un hombre que venía de Baal Salisá, trayéndole a Eliseo 20 panes de cebada, hechos con harina de primera cosecha. Además, le llevó trigo fresco en una bolsa. Eliseo le dijo a sus sirvientes, denle a los profetas para que coman. Pero su sirviente dijo, ¿cómo hago para repartir esto entre 100 personas? Eliseo le dijo, dáselo para que coman, porque Dios ha dicho, escuche esto por favor, Dios ha dicho, ellos van a comer y sobrará. Amén. Así que el sirviente, le dio de comer y tal como Dios lo había dicho, la comida sobró. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios en esta mañana? Escuchen con atención todos, por favor. Hoy tengo esta palabra de parte de Dios. Hay 4 textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Hebreos 10:38 y Gálatas 3:11. 4 textos, uno en el Antiguo y 3 en el Nuevo Testamento, que dicen, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? El justo vivirá por la fe, no por los recursos, no por los ahorros, no por la fuerza de la voluntad, no por el apoyo humano, no por el apoyo científico, sociológico o lo que sea, o psicológico. El justo vivirá por la fe. La fe es la relación de la confianza entre una persona y el Dios Todopoderoso.
cuando dice la Biblia la fe, es la confianza en Jesucristo. Y en este tiempo se vivirá por la fe. Porque si usted en medio de esta pandemia se contagia, nadie le puede garantizar la sanidad, el antídoto. Ni siquiera hay una prevención, una vacuna. Salvo una prevención física, pero hasta ahí. Me contaba alguien ayer que una persona desde el día que comenzó todo esto está en cuarentena en su casa, no tuvo contacto con nadie, no salió con nadie, solamente recibió la comida para alimentarse y terminó enferma de coronavirus. Y no tuvo contacto absolutamente con nadie durante todos estos meses. Así que no hay garantías. Por eso la Biblia dice, el justo, el Hijo de Dios, aquel que fue justificado por la sangre de Cristo, por la fe vivirá. No hay otra situación. Y el mensaje de hoy se llama palabra contra palabra. Palabra contra palabra. Esto es fundamental. Palabra contra palabra. Y ahora lo va a ver lo que quiero explicarle de parte del Señor. En la sociedad, en los medios, hay palabras que son las que se escuchan permanentemente en este tiempo. Hay palabras que todos escuchamos. Prende la televisión, la radio, internet, alguna red y va a ver estas palabras: virus, pandemia, muerte, infectados, despidos, crisis, miedo. Por lo menos esas palabras las va a ver una y otra y otra y otra y otra vez. Esa es una palabra, se la repito, la que aparece socialmente en los medios: virus, pandemia, muerte, infectados, despidos, crisis, miedo. Pero hay otra palabra, por eso es palabra contra palabra. Hay otra palabra que está entre nosotros. Cristo es la palabra de Dios, que permanece para siempre, que es palabra sobrenatural, que es palabra que desciende del cielo, que es palabra que da vida eterna, que es una palabra con mayúscula, no con minúscula. Y esta palabra es la que estamos transmitiendo en esta mañana. ¿Y sabe cuál es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, si usted lee los evangelios, va a encontrar sanados, va a encontrar vida, libertad, abundancia, confianza y victoria. Son las palabras que sobresalen en la Biblia, de aquella palabra que estamos transmitiendo. Repito, sanados, porque Jesús sanó a muchos y dice que muchos fueron sanados. Vida, porque dice que Cristo vino a dar vida. Libertad, abundancia, porque dice que se multiplicaban el pan y los peces. Confianza y victoria. Estas son las palabras. Palabra contra palabra. Muerte, destrucción, miedo, pandemia, enfermedad, virus. Una palabra con minúscula, destructiva. Pero hay una palabra poderosa, que está en la palabra de Dios, en la Biblia, que está entre nosotros, Cristo, que dice confianza, victoria, sanidad, libertad. Son las palabras que se confrontan en esta mañana. Usted tiene que tomar una de estas armas. Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios. Por lo tanto, la palabra contra la palabra es la palabra de Cristo contra la palabra de los medios y de la sociedad. Esto es una guerra de palabras. Escúcheme, por favor, esto es una guerra de palabras. Hay gente que supuestamente por el bien de algunas personas dicen control de la salud pública o control de la sanidad de la mujer, etc. Eso es una palabra trastocada. Y sabemos que la palabra correcta es muerte, aborto. Una confrontación de palabras. Y el mundo, la sociedad, los medios, que lucran, se lo digo como periodista, se lucra con la mala noticia. Y que usan la palabra y infunden miedo. Y usted está aterrado del televisor, está aterrado de los medios a ver cuándo le dan una buena noticia. Y mientras tanto está aferrado con angustia al televisor. Palabra contra palabra. Y yo quiero mostrar o decirle cómo poner en práctica esta cuestión. Y vamos a leerlo. Aquí, antes que nada, antes de mostrarle el comportamiento y la actitud de una persona de fe, como era Eliseo, le tengo que dar un pantallazo rapidito de lo que pasaba. Había un hambre tremendo, había sequía.
La tierra no daba fruto, la gente dice se moría de hambre en la región. Era un tiempo y un lugar de hambre y de escasez, de necesidad. Era un tiempo muy, muy difícil, extremo de necesidad. Otra cosa que le digo también es que Eliseo se estaba ocupando, el profeta de Dios, por los demás. Escuchen esto, por favor. Eliseo se ocupaba de los demás. Ni siquiera él comía. Siempre dijo, preparen para los profetas, preparen. Seguramente estaba en ayuno. Eliseo seguramente era un hombre de fe, pero era un hombre de ayuno y de oración y de confianza en Dios. Así que él, ni siquiera él era el interesado en comer algo. Él estaba simplemente orando o pidiendo o velando por sus profetas y por la gente que no tenía que comer. Y no había uno o dos. ¿Saben cuánto dice que habían por lo menos profetas? 100 profetas. Más la gente que venía a él. Venían a él porque él era un hombre que podía traer abundancia, podía traer confianza. Sabía que donde él estaba había alimento. Palabra contra palabra. La palabra que nos dicen los medios, y lamentablemente quienes nos gobiernan no tienen fe, no usan la fe, dicen no sirve, acá hay que ser racionales, pero con la racionalidad no nos pueden sanar, con la racionalidad no nos pueden proteger del coronavirus, salvo que nosotros nos protejamos quedándonos en casa, y hasta ahí nomás, porque ya le conté que hay gente que se quedó y le fue mal, así que tampoco hay seguridad. La única seguridad la tenemos en Dios, los cristianos. Amén. Decimos amén. La única seguridad que tenemos los cristianos es en Cristo Jesús. Pero la palabra está aquí. El profeta que se ocupa por los demás, un hombre de ayuno, un hombre que sabe que la circunstancia era muy difícil. Pero yo voy a tomar unas frases que se las voy a leer rápidamente. Le voy a mostrar en estas frases la actitud y el comportamiento de Eliseo. Escuche bien, por favor. Primero, dice, volvió a Gilgal. Esa frase parece que uno la pasa por arriba, pero Gilgal era donde todo comenzó. Gilgal fue donde se encontró con el profeta Elías, que era su maestro. Y él fue, lo siguió, recibió la capa, fue a Jericó, Betel, pasó el Jordán, fue a la mujer de Sunam, fue a distintos lugares, pero él volvió a Gilgal, donde todo comenzó. Donde él recibió el llamado profético, donde él recibió el adiestramiento profético, donde él recibió la fe y la confianza, donde él recibió la palabra y la unción del profeta Elías. Y hermanos y amigos, le estoy diciendo que muchas veces nosotros corremos de un lado para el otro, hacemos, aún los pastores, los ministros, la gente que sirve a Dios, cualquiera puede moverse de un lado al otro, corre y va y viene, pero dice que Eliseo volvió a Gilgal. Era el lugar donde él formó su fe y su confianza. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a Gilgal, que significa los rudimentos, la sencillez del evangelio, lo más práctico, lo más fácil. Es confiar en Cristo. Mire, cuando nosotros recordamos la primera clase del discipulado cristiano, el título se llama lo que significa creer en Jesucristo. Eso significa la confianza, volver a Gilgal, volver a lo sencillo, a lo fácil. A veces sofisticamos todo y lo hacemos difícil. Volví a Gilgal. Volví a donde el profeta te enseña a vivir en lo sobrenatural, en lo milagroso. Volví a Gilgal, a lo práctico, a lo sencillo, a lo que es difícil de creer. No, pero eso vos sos muy simple, querido. Pareces un niño. Gracias a Dios que parecemos niños, porque de nosotros es el reino de los cielos si somos niños. Amén. Pero volví a Gilgal, volví a los rudimentos, a lo sencillo, a lo práctico, donde todo comenzó, donde la fe se formó, donde tu fe se ha formado. Segunda frase que quiero tomar. Primero, volví a Gilgal. Segunda frase, preparó una olla grande. Preparó una olla grande. Escuche, dice que el profeta le dijo, prepara una olla grande. ¿Por qué dijo eso? Porque las circunstancias no lo determinaron. Las circunstancias no lo limitaron. Las circunstancias no frenaron su pensamiento. Había hambre. No había nada que poner, sin embargo él dijo, trae una olla grande.
porque él no cambió su mentalidad, aunque las circunstancias dicen que en la región había hambre y necesidad. Yo te digo lo mismo, no cambies tu realidad, tu confianza. Prepárate con la misma dimensión que se preparó Eliseo. Por favor, dice, trae una olla grande. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Porque Eliseo no estaba mirando el hambre que había en la región. No estaba mirando los campos vacíos, ni los animales flacos, ni muertos. Él estaba mirando su confianza en Jehová, en Dios, en el Señor. Él veía que Dios iba a proveer. Y si Dios es grande, Dios va a proveer a lo grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo, prepara una olla grande. No fue limitado en sus pensamientos, en sus ideas. No fue condicionado por el entorno. Hay personas que hoy están tan condicionadas por su entorno, lo que está pasando, lo que no va a pasar. Quédese tranquilo, prepárate a lo grande. Dios es Dios grande, Dios es Dios de grandes milagros y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Prepara una olla grande. En este tiempo no achiques tu pensamiento, no mires en lo pobre, no digas todo lo que te vas a limitar. Decí, me estoy preparando para algo grande. Ahora no puedo salir, pero pronto saldré. Saldré a hacer cosas grandes, iré a lugares importantes, viajaré, no sé cuántas cosas vamos a hacer, pero pensá lo grande, porque Eliseo no fue condicionado por ninguna de las personas. Preparó una olla grande. No se olviden de esto. Tercer frase, dice en el 38 también, que estaba sentado con los profetas. Hoy en día la gente corre, se mueve, se desespera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Llaman, se comunican, porque ahora la forma es por medio de los teléfonos, los celulares y bueno, todas las cosas que tenemos para comunicarnos hoy. Dice que en aquel entonces Acab estaba en el muro de la ciudad caminando. En el tiempo de la pobreza, desesperado, porque no sabía qué hacer, qué vamos a hacer. Estaban en pobreza, en miseria. Sin embargo, el profeta dice que estaba sentado. Cuando alguien le dice, ponete tranquilo y relájate, ¿qué dice? Sentate, tranquilízate. Él estaba sentado. Él no estaba a las corridas, no estaba desesperado. No estaba viendo a ver qué hacer, corriendo, no, sentado con los profetas, seguramente hablando de las cosas de Dios, seguramente orando, seguramente compartiendo lo sobrenatural y lo milagroso. Ahí estaba el profeta sentado. Yo te digo, en esta mañana no tenemos para salir, pero en el sentido espiritual, en el sentido práctico, sentado significa está tranquilo, relájate, ponete en paz. Dios proveerá, Dios nos ayudará, Dios nos enseñará, Dios nos mostrará, Dios nos explicará a su tiempo lo que necesitamos. Sentado con los profetas. La otra frase, muy rápido, esto es fundamental. 41 dice, pero Eliseo dijo, traigan harina, porque tenían que sanar la olla que se había envenenado. Y dijo, y ordenó, sírvanle de comer. Aquí hay algo que es fundamental. Escúchenlo todos, por favor, porque esto tienen que poner en práctica. Porque yo veo cómo el enemigo hace lo que quiere a nosotros y él nos grita. Dice que algunos profetas gritaron, Eliseo, Eliseo. Pero gritar no es tener la autoridad. Gritar no es establecer el principio que Dios quiere, sino que Eliseo ordenó, dijo, denle ahora de comer. Coman ahora lo que tienen que comer. Ordenó. Y estaba buscando la palabra ordenar, de dar una orden. ¿Y saben cuál es una de las significaciones? Gobernar. Ordenar es gobernar. Y él le dijo, denle de comer. No dijo, bueno, yo le puse harina, prueben a ver, espero que les caiga bien, vamos a probar. No. Porque si él hace eso, si nosotros titubeamos, si nosotros no tenemos la confianza, no tenemos la seguridad, la certeza y no tenemos el gobierno que tenemos que tener, ordenar, entonces vamos a transmitir inseguridad, vamos a transmitir temor, vamos a transmitir desconfianza. Pero Eliseo ordenó y dijo, coman ahora. ¿Por qué? Porque estaba convencido, porque estaba seguro. No en el poder de la harina, sino en el poder de la fe que iba a cambiar ese alimento envenenado en algo que le iba a hacer bien. Amén.
Eso es lo que necesitamos en este tiempo, ordenar. No titubees, no tengas temor. Ay, no sé, me va a pasar. Vos, cuando tengas que salir algo, a lo mejor tenés que hacer algo, o salir de tu casa por algo en este tiempo. Y dices, no, vos si tenés una tarea esencial, por ejemplo, y tenés que salir, vos tenés que salir con confianza y decir, voy a salir, voy a entrar sano, sana, ordená, declará, goberná tu cuerpo, goberná la realidad, goberná. ¿A quién tenemos que gobernar? ¿Sabe a quién tenemos que gobernar? ¿Saben quién es el autor de todo esto? Además de Satanás, por supuesto, el jefe mayor, es Nosferatu. Nosferatu es un gobernador espiritual que se llama el que transmite, el portador de enfermedad. Ese es Nosferatu, que fue por todas las naciones Nosferatu, enfermando a todo el mundo entero. Pero si vos ordenás, como dijo Eliseo, coman, y comieron el veneno, o el que era veneno, porque lo transformó en alimento rico y sabroso, y nadie se murió, y nadie se enfermó, pero estaba envenenada la olla. No, él ordenó, él gobernó el veneno, él gobernó la comida, él gobernó la situación. Yo te digo en esta mañana, goberná la situación que estamos pasando, que no te gobierne las palabras de la televisión, que no te gobierne la radio, porque uno se pone temeroso, angustioso, con angustia. A veces llego a algunas casas de nuevo cristiano con la televisión y el informativo. Apaguen eso, prendan la alabanza, es palabra contra palabra. Si ustedes escuchan la palabra de los medios, le va a traer angustia, pero si ustedes escuchan la palabra de Dios, le va a traer fe y confianza. Ustedes van a gobernar la realidad que los rodea. ¿Cuántos dicen amén? La otra frase, y termino, la otra realidad es que trae bendición. 42. Llegó un hombre de otra ciudad, ¿sí? Atrae la bendición. No estoy hablando de la ley de la atracción que dice alguna, la brujería, todas esas cosas, no. Es cuando uno gobierna, las cosas le obedecen. Por eso le dijeron a Jesús, ¿quién es este? Que hasta la tormenta, que hasta la naturaleza le obedece. Es cuando uno ordena, cuando uno gobierna, cuando uno declara, cuando uno tiene fe y confianza. Entonces va a saber que la bendición va a venir. Si vos decís, me estoy muriendo de angustia, tú estás declarando la pobreza, estás llamando a los espíritus de la miseria, de la pobreza. Pero si vos declarás sobre abundancia, bendición, palabra contra palabra, si vos declarás la palabra contra la palabra, escasez, se viene un gran ola de despido, y vos declarás esa palabra y estás conectado a esos medios de comunicación que te hablan esas palabras, así va a estar tu vida. Pero si vos estás conectado a la palabra donde dice no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, donde dice la palabra del Señor que Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria, esa es la palabra. Por eso te digo, palabra contra palabra. ¿Qué palabra estás escuchando? ¿Qué palabra estás haciendo que arda en tu corazón? ¿Qué palabra está ardiendo en tu vida? Palabra contra palabra. Entonces cuando él declaró y él dijo, coman, denle de comer, que unas calabazas con harina, ¿qué iba a pasar? Y de pronto llega alguien y le trae 100 panes, no sé cuántos panes de cebada, y le trae harina fresca. Ellos pusieron la harina que tenían en el veneno para transformar y vino nueva harina. Cuando vos das, abrís la mano para dar, podés recibir también. Y él trajo bendición para todos. Para todo. En tu casa, vos, los que estamos acá, nosotros podemos abrir la canilla de la bendición. Cuando todos en tu casa dicen, che, cuidate, está peligroso, se pueden enfermar, y te empiezan a contar los casos del que se enfermó, el que le hizo esto, el que le pasó, el que perdió el trabajo. Esa es la palabra. Y vos decís, y vos ponés la palabra de Dios. Ponés la palabra de Dios, impartí la palabra, goberná, ordená como ordenó Eliseo, para que suceda el milagro. Y la última, sí. Esta es la última, sexta. Dice, Dios dijo, van a comer y sobrará. Van a comer y va a sobrar. Habla la palabra de Dios sobre toda la realidad. La realidad humana, social, mediática, es la que escuchan. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La realidad de los hombres. La realidad de los que están susceptibles o a punto de enfermarse
o de perder el trabajo, o de terminar en escasez. Esa es la realidad de ellos. Pero Él dice que Dios dijo, van a comer y va a sobrar. Escúchame, por favor. Me voy a acercar a la cámara. Escúchame. Necesito decirte algo importante. Muy importante. Es la palabra de Dios. Dice, Dios dijo, van a comer y va a sobrar. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que vas a pasar miseria? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que vas a caer? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que te vas a enfermar? ¿Qué te dijo Dios? ¿Yo soy tu enfermador? Decime, por favor. ¿Qué te dijo Dios? ¿Que Él te va a abandonar? ¡No! Él dijo todo lo contrario. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, yo soy tu sanador. Él dijo, yo soy tu proveedor. Palabra contra palabra. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo, va a alcanzar, va a sobrar. Todos van a comer. 100 profetas tenía que darle de comer el profeta. ¿Qué sueldo tenía? Ninguno. ¿Qué dinero ingresaba? Ninguno. Pero 100 profetas dependían de él. A lo mejor tenés personas que dependen de vos, padres de familia, dependen de vos, dependen de tu vida. ¿Qué dijo Dios? No sabés lo que dijo Dios, palabra contra palabra. Dios te dijo, yo estoy contigo. Dios te dijo, yo te cuidaré. Dios te dijo, caerán a tu lado, pero a ti no va a llegar. Dios dijo, yo soy tu sanador. Dios dijo que Él nos dará de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. No dijo, morirán. Las enfermedades hoy son muchas mortales. Y los medios te dicen, van a morir. Pueden morir. Si estás inmunodeprimido, vas a morir. Yo te digo, si estás inmunodeprimido, si tenés alguna enfermedad, aferrate a Cristo, la roca. La roca es Él. Palabra contra palabra. ¿Qué palabra estás escuchando? ¿Qué palabra te domina? ¿Qué palabra es la que vivís? ¿Dónde está el cristianismo? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el cristianismo ahora? En la cancha se ven los pingos, dice el dicho. Es decir, en este momento se ve que Dios es nuestro, porque nosotros no decimos Dios nuestro protector, nuestro sanador, cuando todo está bien y todos lo dicen. Si no lo decimos ahora, que nadie lo dice. Nosotros lo declaramos ahora, que nadie lo declara o que pocos lo declaran. Dios dijo, vas a prosperar y vas a prosperar. Dios dijo, yo estoy contigo y Él está con nosotros. Dios dijo, yo guardaré tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Cerrá los ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él obre en cada uno de nosotros. Palabra contra palabra. Este es el mensaje en esta mañana. Palabra contra palabra. Yo quiero que tu palabra sea la Biblia. Repetila. Ordená, como dijo Eliseo. Ordeno que coman. Gobernó sobre la situación. Goberná sobre la situación. Vamos a adorar a Dios. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Cristo. Señor, si hay alguien que se siente debilitado por las palabras de angustia, por las palabras de malas noticias que pululan a nuestro alrededor, si hay gente que se siente angustiada, se siente deprimida, enferma, hay personas que declaran los diagnósticos médicos como la última palabra, hay una palabra por encima, que es la palabra de Dios. Y Él dice, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Todos los que están conectados ahora o tal vez en esta grabación que va a quedar, hay personas que se están metiendo en cualquier momento y están viendo ahora y dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes lo que puedes hacer? Haz un acto de fe. Estira tu mano hacia el medio que estás viendo, la tablet, el teléfono, la computadora, y empezá a declarar. Empezá a declarar la palabra. Jehová es mi sanador. Jehová es mi proveedor. Dios está conmigo. El Señor es el Dios todopoderoso. Extende tu mano y recibí el milagro de Dios. Aferrate a Cristo la roca. Oramos, cantamos a Dios, cantamos a Dios. Que el Espíritu Santo obre. Que el Espíritu Santo te toque hoy. Que el Espíritu Santo ministre tu vida.
palabra. Mi alma tengo. Decirle al Señor, te necesito, Dios. Yo necesito de ti, oh Dios. Enséñame a hablar la palabra de fe. Dame vino nuevo, vino celestial, de tu espíritu embriágame, Señor. Dame vino nuevo. Vino que levanta. Toma ese vino de Dios. Toma ese vino. En esta mañana comienza a declarar la palabra. Ya no seas más manejada por las circunstancias, manejado por los problemas. Dios trae vino nuevo. Vino que sana, vino que renueva, vino que prospera, vino que bendice, vino que levanta. Gracias, Señor. Dame vino nuevo, Señor. Dame vino nuevo, Señor. Dame vino nuevo. Los que están ahí en su casa, reciban de Dios. Comiencen ya mismo a hablar la palabra. Cerrad tus ojos y ahí mientras escuchamos esta canción. Empezá a hablar la palabra de sanidad. Empezá a hablar la palabra de prosperidad. Empezá a hablar la palabra de unidad. Si hay conflicto en la casa, comenzá a hablar la palabra de unidad, de amor, de misericordia, de restablecimiento de relaciones rotas. Seguimos. Así de Señor, vino nuevo, vamos.